Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Daniela Bellamil, Jamie Casallas, Francisca Molina y Laura Escobar. En el día de hoy hablaremos sobre los formatos para recibir y despachar documentos físicos y electrónicos. Recibo de documentos. El recibo de documentos es una de las tareas más importantes y definitivas en la utilización y tratamiento de las comunicaciones empresariales. Por lo tanto, se debe crear un control que permita comprobar el recibo y la tramitación de las comunicaciones recibidas, estableciendo responsabilidades por parte de las personas encargadas de esta labor. El correo que llega a las empresas por los distintos medios, ya sea personal, mensajero, buzón, correo normal y electrónico, fax, entre otros, debe ser canalizado por una dependencia o persona, según el tamaño de la organización y el flujo documental. Por la variedad de documentos que diariamente llegan a las entidades, se debe normalizar el procedimiento para su manejo y control. Registro de correspondencia recibida. Es preciso disponer de un control que permita comprobar el recibo y tramitación de los documentos que llegan a la empresa. De lo contrario, es muy difícil establecer responsabilidades por parte de las personas encargadas. Por tanto, es necesario canalizar el recibo a través de una sola persona u oficina y establecer normas y procedimientos que sean conocidos por los empleados de la empresa. Procedimiento a seguir al recibir las siguientes correspondencias. Correspondencia personal. En el sobre generalmente aparece impresa la palabra confidencial o personal. No debe abrirse, se imprimirá la fecha de recibo en el sobre y se envía al destinatario. Correspondencia publicitaria. Son aquellos folletos, revistas o plegables que llegan a nombre de la empresa, de sus directivos o empleados. Si los folletos, revistas o plegables están dirigidos a la empresa, se les imprime la fecha de recibo y se envían a la dependencia interesada de acuerdo con el contenido de la publicación. Los que vienen dirigidos a personas, se les imprime la fecha en el sobre y se envía al destinatario respectivo. Correspondencia empresarial. Viene dirigida con los datos completos a directivos o funcionarios de la empresa. Se verifica si los datos del destinatario corresponden a los de la empresa. Si no es así, se devuelve al mensajero o correo correspondiente. Apertura de sobres. Para abrir los sobres se utilizan tijeras y se cortan por el lado derecho del sobre, colocado de frente. Luego se procede a comparar la fecha, la firma, dirección y anexos. En la fecha que trae el documento con la impresa por el correo en el sobre. Si son muy distanciadas, es prudente adjuntar el sobre al documento con un gancho de plástico. La firma manuscrita del remitente, si no aparece en el documento, no tiene ninguna validez y debe devolverse. La dirección del remitente, si no la trae, el documento debe registrarse manuscrita en la parte inferior de la hoja. Y la inclusión, los anexos, si falta o sobra, se debe informar a la empresa remitente. Si el mensajero está presente, se devuelve la comunicación. Revisión. Según el artículo 10 del Acuerdo 060 del 2001, las comunicaciones oficiales que ingresen a las instituciones deberán ser revisadas para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad que las remite. Dirección donde se debe enviar respuesta y asunto correspondiente. Si es competencia de la entidad, se procederá a la erradicación del mismo. Dicho artículo en su parágrafo establece que cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre del responsable o responsables de su contenido, se considerará anónima y deberá ser remitida sin radicar a la oficina de su competencia, donde se determinan las acciones a seguir. Radicación. Se hace con el sello radicador de correspondencia. Este puede ser manual o electrónico. Se imprime en la parte superior derecha del documento. Norma Incontec, zona 3. No debe cubrirse la información que trae la comunicación. Los datos que contiene el sello pueden ser los siguientes: número de orden, fecha de recibo y pase A. En el número de orden se imprime con el numerador. Es consecutivo y se empieza con el 0001 al iniciar cada año. Fecha de recibido. La correspondencia que llega debe registrarse diariamente. Se imprime la fecha del día en el que se realizó el registro. Si se cuenta con un reloj radicador electrónico, este imprime fecha y hora del recibo en forma automática. Pase A. Se escribe el nombre o código de la dependencia destinataria del documento. Registro. Se hace en la hoja de registro
de correspondencia recibida, el cual debe diligenciarse de la siguiente manera. Hoja, número. Las hojas deben ir numeradas consecutivamente. Fecha. Se escribe la fecha y el día que se organiza el registro. Número de orden. Se escribe el número consecutivo de la comunicación, el mismo que se coloca en el sello erradicador. Procedencia. Incluye datos, entidad o persona. Se escribe el nombre de la empresa que envía el documento. Si trae membrete, si no, se anota el nombre completo de la persona que firma. Lugar. Se mira en la fecha de comunicación la ciudad de origen y se escribe en la casilla. Número. Si la comunicación trae número, este se escribe en la casilla, de lo contrario se deja en blanco. Fecha. Se anota la fecha que trae la comunicación con dígitos utilizando arábicos. Asunto o resumen. Se relaciona el contenido del documento, debe escribirse en tercera persona, de lo singular o plural, de acuerdo con el destinario. El plural si es en persona o en empresa. El singular si es persona natural. Número de anotarse en temas de importancia. El resumen debe ocupar 2, 3 o 4 renglones. Anexos. Si la comunicación trae anexos, se escribe. De lo contrario, se deja en blanco. Pasa a. Se escribe el nombre y la independencia del documento de acuerdo con los destinarios o el contenido del documento. Respuesta. Se indica el número de radicación dada la respuesta y la fecha. Archivada en. Se indica la serie documental en el que quedará archivada físicamente la respuesta junto al antecedente. Cuando la cantidad de hojas de registro sean aproximadamente 500, se encuadernan para garantizar su conservación. El despacho de documentos es cuando se tiene centralizado el recibo de correspondencia. Por lo general, con el despacho sucede lo mismo, y esta oficina puede recibirse y enviar documentos. En este caso, las dependencias no escriben el número de la fecha o correspondencia que generan, lo hará la oficina encargada. Normas de despacho. Presentación de documentos de estilo, calidad de papel, cantidad de copias firmadas autorizadas, tipo de sobres, formas y horarios de despacho. Devolución de documentos. Se debe proceder a devolver la correspondencia cuando presentan errores o mecanográficos, borrones, hemaduras, anexos incompletos, entre otros. Impreso de firmas autógrafas en originales y copias. Consecutivo de correspondencia. Es la recopilación numerocronológica de todas las copias de la correspondencia despachada. Se conservan en carpetas especiales. Descargue de la correspondencia. Después de que los documentos han sido tramitados, vuelven a la dependencia que los generó cuando se han respondido. Deben ser descargados en la hoja de registro de correspondencia recibida, completando las últimas casillas del formato. Después de estos procedimientos, la oficina productora procede a realizar el archivo físico de acuerdo con las series documentales. Control de correspondencia. Tanto para entregas internas como externas deben llevarse un control de mensajería. Este formato es un ejemplo de registro y radicación de correspondencia enviada. En el siguiente tenemos también un formato como ejemplo para la radicación de correspondencia recibida. Son ejemplos de formatos como ejemplos. Gracias por su atención.